Quiérete, hoy es 12 de junio de 2026. Quizás la escuela escéptica de Pirrón sea una de las más perspicaces y más sinceras para dar cuenta de la convicción humana, para dar cuenta de las posiciones verídicas y parciales que los sujetos asumen ante sus propios acertos, de modo que los dan o por más de lo que son, los dan por ejemplo por ampliamente suficientes, por universales, por cabales, estableciéndose en dogmáticos, aquellos sujetos que de tal modo proceden que podríamos decir somos todos los seres humanos. Pareciera que el lente con el que observa a los demás el escéptico pirrónico estuviera particularmente claro, fuera particularmente diáfano, lo que le permitiría a los escépticos señalar las infatuaciones, las convicciones o los amores que siente cada sujeto con sus propios delirios, tomando a los dogmas por axiomas universales y cabales, dotando, amando las verdades, considerándolas universales o considerándolas ampliamente suficientes o cabales. Pareciera pues que el lente de los escépticos, al suspender el juicio, les permitiera habitar una perspectiva lúcida ante lo que la condición humana es. Condición de delirios, condición de dogma, condición de convicción ante lo que se profiere, ante lo que se asevera. Es muy interesante porque podríamos decir que la escuela escéptica pirrónica, aunque también lo podemos decir, por ejemplo, del cinismo, observa sin máscaras a la condición humana, mostrándole algo que usualmente en la cotidianidad nos es imposible observar, que somos parciales, que nuestras verdades proceden de unas convicciones de lo simbólico y de lo imaginario, aunque ellos no lo declaraban de tal modo, pero sí lo examinaban a través de del examen de la lógica de los acertos y de los discursos, proponiendo otros como ficciones análogas igualmente fuertes que tendrían más o menos las mismas consecuencias de sentido para otro ser humano. Es decir, hacen literatura, podríamos decir, proponiendo otro mundo, otro castillo de naipes, mostrándole al interlocutor que eso que propone no es más que otro castillo de naipes más, otras volutas de humo más, otras convicciones más que resultan convincentes para quien las habla, verdaderas para quien las habla, pero que no son más que otra ficción de la que aún no se ha podido percatar, o al menos no es más que otra parcialidad que ha tomado o que ha sobreestimado por una cabalidad, por un axioma en términos más geométricos que semánticos. Entonces podríamos decir, hombre, qué interesante, qué lucidez, qué perspicacia la de los filósofos escépticos para declarar, para mostrar algo de la condición humana. Y sí, son una escuela bastante aguda, pero a la vez incontrovertible. Ya veremos por qué incontrovertible. Sin embargo, creo que el costo, o esto podría ser una posible objeción que se le podría hacer al escepticismo, objeción que creo que alguien en todos estos siglos debió haber hecho, porque yo considero que yo llegué tarde a la historia
universal. Todos llegamos tarde a la historia universal después de que hablaron los filósofos grecos. Todavía seguimos deslizándonos entre sus diálogos, entre sus cuestiones, entre sus sentidos. Llegar tarde no significa tener que callarse, pues, pero creo que llegamos muy tarde a la fila. Se le podría, pues, objetar al escepticismo lo siguiente: esta lucidez, que considero en efecto sí existe, es una lucidez para dar cuenta de la condición humana, implica un punto ciego, o supone un punto ciego, el de su propia deontología, el de sus propias esperanzas en lo que consideran que es la verdad. Me explico. Cuando detectan o señalan o describen que cuando alguien habla, eso que se habla es parcialidad, depende de los límites del organismo, depende de los límites del contexto, depende de los límites del lenguaje, depende de los límites de la lengua, depende de tantos límites, y esos límites y perspectivas que determinan el prisma o la esquina verídica desde la que se habla se llaman tropos. Es decir, que quien habla está limitado por los tropos o maneras o determinaciones, si se quiere, desde las que habla. Vemos pues que el escepticismo también tiene un punto ciego, y el punto ciego es su propia deontología, es decir, lo que pareciera exigirle a la verdad. Porque si bien detecta que todo es tropo, que todo es ficción, que todo es sobrevaloración, que todo no es más que una perspectiva, que no ha habido posibilidad de un criterio de verdad para poder al fin pronunciarse sobre lo que es verdadero y cotejarlo con el mundo y con los acertos, pues es decir, si bien logran esa claridad, lo logran además cegados por la propia lupa de la deontología. ¿Qué significa esto? Que ellos parecieran exigirle otra cosa al ser humano. ¿Somos ficción? Sí, lo somos, pero ellos parecieran suponer o exigir que la verdad tiene que ser algo más allá de eso. Somos seres metafóricos, simbólicos, ilusos, infatuados, petulantes. Sí, pero ellos parecieran exigirnos que fuéramos otra cosa, que la verdad fuera justamente lo no humano, la aberración de algo objetivo. Al no aceptar, y creo que en esto es donde se diferencian de los protagóricos, y creo que Sexto Empírico, sino ya, todo esto es de memoria, y mi memoria no solamente es lábil, sino que es creativa, y no tengo el libro a la mano en este momento, pero creo que Sexto Empírico intenta señalar cuál es la diferencia con respecto a los protagóricos o a Protágoras mismo. Y yo creo que quizás en esto Protágoras es mucho más sensato, mucho más honesto, declarando que el ser humano es medida de todas las cosas, de lo que es y lo que no es, no porque lo que está por fuera de lo humano no exista, sino porque solo podemos hablar desde la esquina de lo humano con los límites humanos, proponiendo las ficciones humanas. Y Protágoras no solamente lo entiende, sino que se sirve, muy al estilo de Aristipo, se sirve de las ficciones humanas y de las condiciones humanas sin exigirles a esas condiciones humanas que sean más allá de eso. Es decir, que los escépticos tienen una deontología, y esa deontología no solamente permite que se lea de manera perspicaz o asaz perspicaz la condición humana, sino que además, por otro lado, les hace despreciar la condición humana, o bueno, no sé si despreciar, pero al menos solicitar un silencio ante la condición humana, como si se dijera, como somos delirio,
como somos lo simbólico, como somos relatos, como somos fabulaciones, como somos ficciones, callémonos hasta que encontremos una cosa que no sea relatos, que no sea lo simbólico, que no sean infatuaciones, que no sean convicciones. Exigirle al ser humano un silencio es declararle una deontología, porque no hay más verdad que la que el ser humano ya es. Esas ficciones, esos delirios, esas convicciones, esos puntos de vista, esas determinaciones biológicas, culturales, semánticas, contextuales e históricas. Yo creo que en ese sentido es que el filósofo Zizek dice, no existe tal objetividad, no hay más que sugerencias interpretativas en la cultura para que cada quien escoja alguna de ellas y tome una posición y se arroje a ese sesgo, y se arroje a esa ficción, y se arroje a ese delirio. No somos más que seres delirantes. Nuestra verdad, y eso lo habrá entendido pues, muchos siglos después del ser humano, después de Nietzsche o gracias a Nietzsche, aunque seguramente hay precursores, pero no hay un criterio de verdad suficiente. No hay un criterio de verdad suficiente, y estoy hablando para la vida cotidiana. Es imposible dejar de ser perspectiva, es imposible dejar de estar habitando los tropos, es imposible dejar de ser seres fabuladores, es imposible dejar o cesar de tener convicciones. Es el daño estructural del lenguaje. Es decir, cuando la filosofía ulterior entendió, o algunos filósofos, porque siempre hay, porque hay muchas perspectivas, tantas como filósofos, y muchas interpretaciones y muchas posibles formas de entender la epistemología, y la antropología. Antropología entendido como aquello que se dice epistemológicamente del ser humano, no como la disciplina que se estudia en la universidad. Entonces, cuando por fin algunos filósofos entienden que el ser humano es justamente eso, quitando la deontología de los escépticos y de todo el mundo filosófico grecolatino, desde Sócrates, casi pues que hasta que llega el cristianismo, hasta la filosofía helenística, todos tienen una deontología de lo que la verdad es, aunque los escépticos nunca logran decir qué es, pero siguen exigiendo, siguen buscando, que sean zetéticos, es decir, que sigan buscando, implica que le exigen otra cosa a la condición humana, más allá de lo que ya ha demostrado dar, más allá de lo que ha podido dar. Es como si por un lado pareciera que, o por un lado no, es como si pareciera que la deontología escéptica terminara despreciando las condiciones de verdad o las condiciones limitantes y posibilitantes de la natura humana, de lo que la natura humana es. Somos fabulación, somos delirantes, somos convencidos, habitamos necesariamente una esquina determinada por lo que somos, o por lo que hemos llegado a ser, o por lo que nos creemos ser, no importa. Pero el escéptico dice, suspendamos el juicio, silenciémonos, señalemos apenas el delirio del otro y nosotros, cuando nos toque, retirémonos en silencio hasta que aparezca un criterio de verdad. Pero es que si el criterio de verdad está amparado en la deontología escéptica, en las esperanzas escépticas de lo que la verdad pareciera debería ser, ellos dicen, no hemos afirmado jamás nada acerca de lo que la verdad debería ser, no nos diga eso. Pero desde que sigan buscando es simplemente que dicen, lo que usted dice no es, lo que usted dice no es, suspende el juicio. Es decir, que para ellos la esperanza, la deontología de la verdad es cualquier cosa que no sea lo que cualquier humano ha logrado ser, ha logrado demostrar. Y yo hablo entonces de una especie, de esto lo deduzco yo, y ellos siempre se defienden, yo no he dicho nada, pues claro, si ellos no dicen nada, están en una posición muy cómoda, siempre sentados en una poltrona y lo que uno diga siempre será objeto de, o siempre será susceptible de objetarse, y está bien, no tengo ningún lío con las objeciones y contra los contraargumentos, pues la filosofía y la condición humana no es más que eso,
siempre otra posible posición hipoléptica que puede mostrarse. De hecho, ellos mismos utilizan esa práctica, poner otro discurso igual de válido, otra que ellos llaman antítesis, una antítesis para mostrar, mire, se puede razonar de otra manera, desde otra óptica. Cuestione su propia óptica, eso me parece muy bien. Pero lo que quiero decir es que me pareciera que la deontología de los escépticos yace en lo que usted dice no, un todavía no, un eso no. Es como si lo humano les molestara por parcial, como si lo humano les molestara por ser lo que se muestra como es. Y no sé si en ese sentido, pero estas son interpretaciones, pudiera hablarse de cierto repudio o de cierta frustración o de cierto desengaño ante lo que la condición humana revela, ante lo que la condición humana declara. Y es que sí, que somos unos seres que no se parecen a la definición deontológica de objetividad y de divinidad. No somos objetivos, no somos suficientes, no somos perfectos, no podemos dar cuenta de la totalidad. En últimas, me disculpan que me valga de estos conceptos que son más bien los de este tiempo y no las del tiempo de los escépticos. Les molesta que no podamos hablar sin manifestar que algo falta, que somos parciales, que no podemos serlo todo. Les molesta la falta. Ellos dicen, pareciera ser que la verdad debiera serlo, pareciera, ellos no lo han dicho, pero si todo lo que la humanidad ha dicho, digamos ahora pues hasta el 2026, no es suficiente, no deberíamos más bien ver qué es lo que es posible para la humanidad decir, mostrar. Que podemos dialogar metáforas, que podemos compartir delirios, que no somos más que sujetos convencidos y que quizás la única manera de vivir sea teniendo un yo infatuado, teniendo un yo convencido y teniendo un yo que le apuesta o ser un ser que le apuesta a unos sesgos que permiten ciertos goces. Porque es que en últimas está también eso. No se trata de la gran objetividad, sino incluso de la, y esto yo lo he pensado, de la asunción y de la dignificación de la doxa. No somos más que bulliciosos doxólogos, que no somos más que opinadores, fabuladores, que podemos sentarnos en una cafetería, que podemos sentarnos en universidades a compartir, si se quiere, nuestras doxas o esto es peor, yo no estoy diciendo que sea lo esperable, o sujetos que quieren imponer sus doxas como las únicas posibles, como el único modo posible, que sería, digamos, el dogmático, el fanático, el totalitario por excelencia. Pero en últimas, quizás no se trata de llegar a la verdad. Claro, esto desmoronaría la deontología de la filosofía occidental en buena medida, porque la filosofía occidental no solamente es eudemónica, sino que está convencida de la verdad, cosa que incluso permite las religiones, o al menos la religión abrahámica, la verdad es, pues llegó a ver a alguien que dijo, ego y mi y Alicia, yo soy la verdad. Ha habido varios filósofos que lo han dicho, que se han considerado la verdad, el iluminado, lo único por saber, el único punto desde el cual partir y al cual llegar. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que quizás no haya la verdad, sino como posición estructural de presunción para estos seres dañados o estragados por el significante, para estos seres delirantes que somos. Soñamos con la totalidad por la manera en la que ingresamos a la parcialidad.
Entonces, lo que estoy planteando es que quizás la deontología sea lo que se le escuela como ceguera e ilusión a los escépticos y a todos los seres humanos como ceguera, como sesgo, como propósito. Son zetéticos porque se amparan en su ceguera, porque hay un punto que no discuten, porque pareciera que hay un punto que exigen que suceda. Y eso los lleva a silenciarse, aunque ellos dicen, sexto empírico, dicen, no, el filósofo escéptico en la cotidianidad participa de la cultura y charla y no anda destrozándoles las verdades a los demás sujetos, listo, yo les creo. Pero lo que quiero decir es que las consecuencias de la teoría escéptica tal como yo las he podido comprender y siempre pongo en este lugar la advertencia y quizás lo que yo haya podido entender no sea lo que haya querido transmitir Sexto Empírico o el mismo Pirrón, y ellos son expertos en decirles a los demás, eso que usted entiende no lo hemos dicho nosotros. Bueno, no importa, pero quisiera al menos plantear la posibilidad, si no tan solo para la escuela escéptica, sí para todos. Alguna vez alguien, alguien podría decirle a uno, vea, esa interpretación que usted está haciendo de Nietzsche no aparece en Nietzsche. O sea, esa interpretación en la que usted se ha amparado todos estos años haciendo conferencias sobre Nietzsche, no aparece realmente en Nietzsche. Eso se le coló a usted. Entonces, yo, ante esa posibilidad, incluso una vez pensé lo siguiente. Dije, pues entonces qué maravilla, eso que yo pensaba que era tan lúcido en Nietzsche, resultó ser mi propio prejuicio colado o pretextado en las letras de Nietzsche. Entonces habría que poner aquí a la hermenéutica. ¿Usted quería entender a Nietzsche o quería, a través del entendimiento de Nietzsche, permitirles a sus propios prejuicios emerger o a sus propias ideas emerger? Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Cuando uno esté haciendo un análisis hermenéutico de un texto de Platón, pues deberá tratar de mostrar, que esto creo que esto lo dice San Agustín en el De Magistro, creo que es ahí. ¿Qué es interpretar? Interpretar un texto es mostrar siempre a la pregunta, usted de dónde sacó eso, pudiendo señalar en el texto de dónde se lo sacó. Pero eso es bueno, no me quiero meter ahora con esas interpretaciones de la hermenéutica. Lo que quiero decir es que en últimas recuerdo a Jorge Luis Borges en la charla de sus 7 noches sobre la poesía, donde él habla del gabinete mágico, en donde el libro deja de ser un volumen que ocupa un espacio para volverse prácticamente una poiesis del lector. El lector no solamente revive el libro, sino que el libro es un pretexto en donde él puede volcarse sobre el libro, animarse sobre el libro y traer los sentidos del libro deformados, interpretados, ampliados, enriquecidos, como usted los quiera llamar, a su propio universo, o que el libro sea el propio espejo que le permite al lector reconocer veladamente, sin que él lo sepa, a veces su propio rostro. El escritor favorito o la frase favorita de cualquiera no suele ser más que aquella en la que el sujeto siente que ha reverberado algo de una verdad de sí o algo de su goce. Es que este dijo algo como que yo venía intuyendo toda la vida, o este me dio una idea que yo nunca había escuchado pero que reverberó. ¿Qué significa que reverberó? Que algo en usted la aceptó como verdad suya. Eso es el escritor favorito, básicamente, o la cita favorita de un escritor, aquello que usted se pretexta en el texto para poder vivir, para poder reverberar, para poder sentir un propósito, para poder sentir definición. Por eso Nietzsche decía, quien lee se busca, o quien busca se busca. Tiene razón. Lo que quiero decir es que en últimas somos seres buscando expresar nuestros sesgos, expresar nuestros delirios, expresar nuestros prejuicios, y quizás a eso más humildemente lo podamos denominar verdad humana, más allá de la deontología
escéptica. La verdad no tiene que ser otra cosa para los humanos más que los límites humanos mismos. No estoy suponiendo, me parece bastante inocente, que entonces no haya deontologías. Es que la deontología es la manera en que se desarrolla nuestra esperanza en los términos teóricos. Que no haya esperanzas, que no haya, es que de hecho por estructura somos los seres fantasiosos que ponemos a contar lo que no es como siendo o como lo que debería contar. Somos los seres a quienes la realidad de lo que la natura ya es nos es insuficiente. Estamos dañados, estamos, o no sé si dañados o listo, digámoslo, sin juicios, que lo que la naturaleza nos permite como especie es eso que somos, el ser que fabula, el ser que fantasea, el ser que siente que lo que es no es suficiente. Y por eso no somos realmente instintivos. Cada uno de nosotros es un rayón completamente diferente. Entonces lo que quiero decir es que quizás se pueda decir humildemente que eso que somos, fabuladores, pretenciosos, sesgados, sea lo que ya podamos denominar como verdad humana, que los tropos sean la verdad. Claro, eso dolería al escéptico, digo yo, que les dolería. Ellos quizás digan, no nos duele nada porque hemos alcanzado la suspensión del juicio y no nos duele nada, hemos alcanzado esa adiaforía. Listo. Me los estoy imaginando. Eso quizás les dolería porque entonces haría que la deontología cesara. No hay deontología para ellos. Todo lo que andaban buscando ya no hay que buscar más. Y aparecería el dolor del victorioso. Una vez que consigo lo que buscaba, saber qué es la verdad, entonces ¿qué busco? No estoy aboliendo o suponiendo que hay que abolir la deontología. La deontología o la esperanza es consubstancial a nosotros. La deontología es la manera en la que teorizamos nuestra esperanza, creyendo que el mundo debería ser de determinada manera. Por eso a mí no me gustan mucho todas esas discusiones actuales que han sido pues diacrónicas, eso no es solo de hoy, de que la gramática debe ser solamente descriptiva y no prescriptiva, pero es que en últimas la condición humana per se, o sea, la lengua queda definida por los hablantes, sí, pero es que los hablantes también son deontológicos, los hablantes también creen que la lengua debería ser algo. Y lo exigen, lo ponen, lo discuten y listo, se termina imponiendo un uso, pero no solamente el uso vulgar, sino también el uso de la deontología de los académicos o de los filósofos. Recuerdes esa discusión del solo con tilde, del adverbio solo con tilde, que la gente no lo quería soltar, pese a que la RAE dijo, venga, es que el uso permite que no nos confundamos con esa tilde diacrítica. Y la gente, entre los que me incluyo, dijo, no, esa tilde me gusta, yo quiero esa tilde, me gusta esa ortografía, no me la toquen. Eso ya lo decía Fernández Saussure en el cursillo. Las lenguas terminan teniendo ortografías muy enredadas porque la gente ama su herencia. Bueno, eso es, pues, o suele amar hasta cierto punto, hasta que ya no la ame más y se entregue y se vuelva otra lengua. Bueno, la esperanza y la deontología son consubstanciales a lo humano también. Entonces no estoy diciendo que no haya deontología ni en los escépticos, ni en la gramática, ni en cualquier otra cosa. No. Lo que quiero decir es que quizás podamos llamar humildemente, si es que habría que llamarlo de algún modo, verdad a lo que la condición humana es y se manifiesta. Y no solamente estoy hablando en términos del escepticismo, incluso los seres humanos asesinamos, eso es posible, los seres humanos insultamos. En esta época de corrección política y de fáciles indignaciones, hay corrientes académicas que dicen, por ejemplo, que el lenguaje no debería ser usado para insultar, porque todo nos indigna. No, es que el insulto es una posibilidad humana del lenguaje, la burla. No es esperable, no es deseable, no es lo que quisiéramos en la coexistencia. Pero es interesante que con el lenguaje podemos insultar. Las manos no están hechas, es que yo no creo que estemos hechos para nada ni por nada, pero las manos no están hechas necesariamente para golpear a otros, pero es uno de los usos que los seres humanos le hemos dado a las manos, golpear al otro, abofetear al otro, levantar el dedo del medio para insultar al otro.
No estoy diciendo que eso sea lo esperable, que eso sea lo que yo aconsejo, no, sino que sin deontologías podemos decir, el lenguaje sirve también para insultar, el lenguaje sirve también para ironizar, y en eso sí el ser humano no pide permiso. Por mucho que los académicos en las Torres de Marfil, en las universidades, estén encerrados diciendo, no, es que todo nos insulta, el lenguaje políticamente correcto debe ser esto o aquello, usted sale a la calle o mira los memes en internet y los memes son la ruptura de la deontología académica, y es, la gente sigue insultando, la gente se sigue burlando, la gente sigue ironizando, porque para eso también sirve el lenguaje, incluso hasta para mentir. Mentir es una posibilidad humana y eso lo sabe la pragmática del lenguaje. Bueno, he aquí una de las posibles objeciones que puede planteárseles al escepticismo pirrónico, pero creo que también a la condición humana, que nuestra deontología es quizás un lente que permite observar con nitidez algo de la condición humana, pero también es simultáneamente una de nuestras cegueras, dependiendo de cómo se la mire. Hasta ahí, muchas gracias. Hasta una próxima. Si es que hay una próxima, Jérete, ya.